Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchos, un amor que, aunque visible en las pantallas, guardaba secretos celosamente protegidos. Estamos hablando de Serkan Yozge, y vamos a desvelar el secreto de su amor. Si eres fanático de las historias de amor que trascienden la ficción, o simplemente te gusta el drama humano y las relaciones, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita, así estarás al tanto de todo. Serkan y Yozge, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Sus vidas públicas marcadas por el éxito y la química innegable en pantalla, nos llevaron a especular, a desear, y a maravillarnos con la posibilidad de que su conexión fuera algo más que una actuación. Durante mucho tiempo los rumores sobre su relación se mantenían en el aire, alimentados por miradas cómplices, gestos sutiles y la evidente complicidad que desbordaban en cada proyecto juntos. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos ver unida en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad a menudo se teje con hilos más complejos de lo que percibimos desde fuera. Desde que sus carreras despegaron y especialmente cuando sus caminos artísticos se cruzaron de manera significativa, el público se enamoró no solo de sus personajes, sino también de la magia que emanaba de su interacción. La pantalla se convirtió en un lienzo donde la química entre Serkan y Yozge pintaba escenas de pasión, ternura y conexión profunda. Sus proyectos conjuntos se convirtieron en eventos esperados, y en cada aparición pública, en cada entrevista, los fanáticos buscaban esa chispa que confirmara lo que sus corazones ya intuían. Las redes sociales ardían con comentarios, teorías y montajes que idealizaban su posible relación. Se convirtieron en el epítome de la pareja soñada para muchos, un ideal que trascendía la ficción para anidar en el deseo colectivo. El secreto de su amor no es tanto un secreto oculto, sino más bien un proceso gradual de revelación, de confirmación y, en última instancia, de aceptación por parte del público. Inicialmente tanto Serkan como Yozge mantenían una postura reservada, enfocándose en su trabajo y en la profesionalidad. Es natural, en este mundo, proteger la esfera privada y evitar que la vida personal opaque la carrera. Los artistas a menudo aprenden desde temprano la importancia de trazar una línea clara entre lo público y lo privado. Sus vidas personales son su santuario, un espacio donde pueden ser ellos mismos sin la constante presión del escrutinio público. Sin embargo, la química que compartían era tan palpable que era difícil ignorarla. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos y, sobre todo, la forma en que se defendían y apoyaban mutuamente en el ojo público, alimentaban las sospechas. Era como si, sin querer, sus acciones hablaran un lenguaje más allá de las palabras. Una defensa apasionada en una entrevista cuando se cuestionaba la profesionalidad de uno, un gesto de apoyo discreto pero significativo en un evento, o la forma en que sus ojos se encontraban al hablar de su trabajo. Todo ello creaba un aura de intimidad que era imposible de disimular por completo. Eran indicios, pequeños faros que guiaban la imaginación de los seguidores. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de su conexión? Eran la personificación de la pareja ideal en la pantalla, y esa magia, por mucho que intentaran disimularla, parecía extenderse a la vida real. Los fanáticos, con esa intuición tan particular que tienen, no tardaron en notar las señales. Pequeños detalles que para ojos no entrenados pasarían desapercibidos, pero para los seguidores acérrimos, eran pistas irrefutables. Un comentario cariñoso en una red social que, aunque ambiguo, resonaba con una dulzura especial. Una mirada que duraba un segundo de más, cargada de un entendimiento mutuo que trascendía lo profesional. Una risa compartida que sonaba diferente, más espontánea, más íntima. Cada uno de estos momentos se convertía en noticia, en objeto de análisis y en el motor de innumerables teorías y especulaciones. La comunidad de fans se convirtió en una especie de detective colectivo, analizando cada fotograma, cada palabra, cada gesto en busca de la verdad. El punto de inflexión llegó de forma paulatina, no con un anuncio estruendoso, sino con una serie de confirmaciones sutiles que, sumadas, pintaban un cuadro claro. Se trataba de un amor que se gestaba en la intimidad, lejos de los flashes, pero que inevitablemente empezaba a asomar. La discreción era su principal arma para mantener esa burbuja de privacidad mientras su relación florecía. Y es admirable en cierta medida, cómo lograron navegar esa atención mediática tan intensa sin quemarse. En un mundo donde
Las relaciones de celebridades a menudo se convierten en circo mediático, su enfoque fue diametralmente opuesto. Priorizaron la autenticidad y el desarrollo natural de su vínculo por encima de la gratificación inmediata de la confirmación pública. ¿Pero cuál era realmente el secreto? El secreto no era la inexistencia del amor, sino la estrategia para protegerlo. Era el respeto mutuo por los tiempos, por la forma en que querían que su relación evolucionara, lejos de las presiones externas. Es fácil caer en la vorágine de la fama y que todo se descontrole. Las expectativas externas pueden ser abrumadoras, y la constante exposición puede erosionar incluso los cimientos más sólidos de una relación. Ellos, sin embargo, optaron por un camino diferente, un camino de madurez y de cuidado. Eligieron construir algo propio, algo que les perteneciera exclusivamente a ellos, antes de abrirlo al mundo. Además, no podemos olvidar el contexto de sus carreras. Ambos eran y son artistas muy populares, con una base de fans muy leal y exigente. Cualquier movimiento en su vida personal era analizado al milímetro. Las redes sociales a menudo se convierten en plataformas de juicio y presión. Por eso la cautela era entendida como una muestra de respeto hacia su público, pero también hacia ellos mismos. Querían que su amor fuera algo genuino, algo que se construyera sin la expectativa constante de ser perfecto o de cumplir con los ideales que los fanáticos proyectaban sobre ellos. El amor, en su esencia, no debería ser una actuación, y ellos parecieron entenderlo profundamente. Hubo momentos clave en entrevistas donde se les preguntaba directamente y sus respuestas, si bien evasivas, tenían un matiz diferente. Ya no era un no rotundo sino un estamos bien, un nos llevamos genial, o un simple y enigmático quién sabe. Y esas frases, pronunciadas con una sonrisa, decían mucho más de lo que las palabras solas podían expresar. Los fanáticos más observadores supieron leer entre líneas, interpretar los silencios, las pausas y las miradas. Se dieron cuenta de que la puerta no estaba cerrada, sino que simplemente estaba entreabierta, invitando a la esperanza y a la anticipación. El verdadero secreto, queridos amigos, reside en la construcción de una relación sólida y genuina, cimentada en la admiración mutua y en un profundo respeto. La aparente distancia o el secretismo inicial no eran más que el resultado de querer proteger algo valioso. No se trataba de ocultar, sino de resguardar. De permitir que el amor creciera a su propio ritmo, sin el escrutinio constante que a menudo desgasta las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. El tiempo, ese gran maestro, les permitió consolidar su vínculo, fortalecer su conexión y asegurarse de que lo que compartían era real y duradero. Y cuando finalmente se hizo más evidente, cuando las fotos empezaron a aparecer en las portadas, cuando las apariciones públicas se volvieron un poco más abiertas y la complicidad ya no podía ser negada, no fue una sorpresa para quienes habían seguido de cerca las señales. Fue una confirmación, una alegría para muchos, y una validación de esa intuición que los fans habían tenido durante tanto tiempo. Se sintió como si una puerta, cuidadosamente cerrada, se abriera para revelar un hermoso paisaje que había estado esperando pacientemente a ser descubierto. La gratificación para los seguidores fue inmensa, no solo por ver a su pareja favorita unida, sino también por haber sido partícipes, aunque fuera de lejos, de la construcción de esa historia. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un guión de telenovela. Tienen sus propias luchas, sus propios miedos y sus propios procesos de toma de decisiones. El secreto de Serkan y Özge, si es que podemos llamarlo así, es el de un amor que floreció en la intimidad, se cuidó con discreción y se reveló al mundo cuando ellos estuvieron listos, demostrando que la autenticidad y la protección de lo propio son fundamentales, incluso bajo los focos. Su historia nos enseña que el amor, en su forma más pura, no necesita de la aprobación constante ni del ruido exterior para existir. Necesita de cuidado, de comprensión y de espacio para crecer. Aquí en este canal, nos encanta desentrañar esas historias. Nos gusta entender las motivaciones, los procesos y las realidades que a menudo se esconden detrás de la imagen pública. Creemos que conocer la historia detrás del secreto, la valentía de proteger la intimidad y la paciencia para esperar el momento adecuado, es tan importante como la propia relación. Porque estas historias nos recuerdan la humanidad detrás de las estrellas, los valores que las guían y la fuerza de los lazos afectivos. Nos recuerdan que a pesar de la fama y la adoración del público, siguen siendo personas con deseos, anhelos y la necesidad de construir relaciones auténticas y significativas.
Así que, resumiendo, el secreto de Serkan y Ozge no fue un misterio insondable, sino bien un proceso consciente de protección de su relación mientras ésta se desarrollaba. Fue la demostración de que el amor, incluso en medio de la fama y la atención mediática, puede prosperar si se maneja con cuidado, respeto y la determinación de mantenerlo genuino. Vimos cómo la química en pantalla se traducía en una conexión en la vida real, y cómo, a través de la discreción y la paciencia, construyeron algo sólido que finalmente se hizo visible. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero, cuando se cultiva con sabiduría, florece y, eventualmente, comparte su belleza con el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el amor de Serkan y Ozge. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es importante para las celebridades proteger su vida privada de esta manera? ¿Qué otras parejas creen que guardan secretos similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.